de Corintios 1, del 1 al 11. Y aquí podemos encontrar a Pablo hablando a los corintios. ¿Y qué pasaba con esta iglesia? Pues en la carta anterior, en 1 de Corintios, podemos ver que era una iglesia que había depravación, ¿no?, sexual, estaban surgiendo divisiones, se estaban levantando falsos maestros, y estos falsos maestros pues se levantaban contra Pablo. Y a mí me llama la atención cómo aquí Pablo, como buen remitente, ¿no?, él se presenta y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano. Y me llama la atención que Pablo aquí dice: yo soy un cero a la izquierda. Vamos a decir así, que Pablo está diciendo: yo no me he dado el título, yo no estoy buscando título, porque aquí él lo deja saber bien claro, o sea, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, no porque yo me impuse, ni porque yo quiera, sino porque esa ha sido la voluntad de Dios. Y dice: a la iglesia de Dios que está en Corintios y todos los santos en toda región de Acacia. Y digo yo, wow, cuánto respeto de parte de Pablo para esas personas que se levantaban aún en contra de él. Y podemos ver aquí que él lo llama la iglesia, él lo llama los santos, él lo llama hermanos a esas personas. Y muchas veces, si nosotros nos ponemos a ver, nosotros muchas veces no actuamos así. Cuando una persona se levanta en contra de nosotros, muchas veces nosotros señalamos, muchas veces nosotros juzgamos, como que si nosotros tenemos el poder y la autoridad de saber quién es que va a ser salvo y quién no. Y yo lo que veo aquí que Pablo, eso era lo que estaba transmitiendo. El único que tiene poder, autoridad, es Dios. Y aquí vemos que él le está dando la gloria a Dios. Dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Y Pablo aquí está hablándonos de esa gracia. ¿Y qué es gracia? Un favor que el Señor le conceda, reconocer y entender lo que es la gracia. Porque Pablo sí sabía lo que era la gracia. Y Pablo, eso le pedía a Dios por ello, que ellos pudieran entender el regalo, el favor inmerecido que el Señor nos ha dado a través de Jesucristo. Que el Señor se reveló a sí mismo a través de su Hijo. Y eso es lo que podemos ver aquí. Y dice que él le dice así, y esa paz es la consecuencia de la gracia. Porque cuando tenemos paz es aquello que cuando nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos fieles, cuando nosotros no nos angustiamos, sino que confiamos en Dios. Y eso es consecuencia de nosotros reconocer lo que es el significado de la gracia. Gracia, el tener paz es permanecer firme en lo que yo estoy creyendo. Que el Señor tiene el control absoluto de todo, que no importa por la aflicción que nosotros estemos pasando, el Señor está en control. Y eso lo podemos ver aquí, que Pablo eso es lo que le quiere, ¿no?, transmitir a ellos, a los corintios. Y más adelante podemos ver que dice que alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Y a mí me llamó mucho la atención que dice un Dios de misericordia. Y Dios de misericordia, ¿qué quiere decir eso? Que es un Dios que ha sido compasivo, un
reconoce los atributos de Dios. Y cuando nosotros reconocemos los atributos de Dios, eso quiere decir que nosotros tenemos esa intimidad con Dios y conocemos a ese Dios, ¿no? O parte de ese Dios, porque Dios es infinito y creo que nosotros en su totalidad no lo vamos a poder conocer plenamente. Y Pablo dice eso, ¿no? Que es un Dios de misericordia. Es un Dios que a través de Cristo nos ha perdonado de nuestros pecados cuando nosotros no lo merecíamos. Y eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Es decir, que un Dios que trata al pecador con bondad, amor, ternura, compasión por lo que sufren y le ofrece ayuda. Es decir, gracias a esa misericordia hoy nosotros somos salvos. Hoy gracias a esa misericordia nosotros somos perdonados en Cristo de nuestros pecados. Y la otra palabra que llamó mi atención fue consolación. Y dice que en el griego se traduce como paraclete, que significa aquel que se pone al lado para ayudar. Y cuando yo dije, wow, aquel que se pone al lado para ayudar. Y digo, pues eso ha sido lo que Jesús hace con nosotros cada vez que estamos en momentos de dificultad. Está a nuestro lado. Eso fue lo que Jesús hizo cuando le dijo a los discípulos, es mejor que yo me vaya, porque le dejaré a alguien. Y ese ayudador es el Espíritu Santo de Dios, que Él nos ha dejado al lado para ayudarnos. Y me llamó mucho la atención. Eso, Él está ahí, aunque nosotros no lo veamos, aunque muchas veces nosotros nos enfocamos más en la dificultad, en el problema. Y yo lo que veo aquí que Pablo, eso es lo que le quiere transmitir a los corintios, que pongamos los ojos en Dios, en Cristo. Como Pablo, a través de la aflicción, de la dificultad, en vez de cuestionar, como nosotros muchas veces hacemos, que le preguntamos a Dios, ¿y por qué esto? O nos quejamos. Pablo no, Pablo lo alaba. Pablo reconoce que Él, ese Dios de consolación, ese Dios que no nos desampara, que no nos deja, que está siempre con nosotros para levantarnos. Y eso es lo que yo puedo ver que Pablo está haciendo con estas personas. Pablo está clamando a Dios para que el Señor le abra los ojos y que ellos puedan ver la misericordia de Dios, que pueda ver la gracia y que ellos puedan tener paz. Y que no se dejen influenciar, ¿no?, por lo que se levantan hablando en contra de aquellos que el Señor está usando, como lo hacían estos falsos maestros, que querían desviar a las personas, hablándole probablemente mal de Pablo. Y eso me llamó la atención. Y dice, ¿quién nos consuela en toda nuestra tribulación? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestro sufrimiento, así también participan de nuestro consuelo. Y aquí hay una respuesta a las preguntas que nosotros siempre nos hacemos cuando estamos pasando por dificultad, ¿no? Porque nosotros en nuestra mente egoísta nos centramos en nosotros. Pero aquí podemos ver que Pablo nos está explicando y nos está diciendo, no se trata de nosotros, se trata de darle la gloria a Él.
Pablo está diciendo que si nosotros estamos en una enfermedad, si nosotros tenemos deuda, si nosotros estamos desempleados, cualquiera que sea la dificultad que nosotras estemos pasando, es porque el Señor nos está preparando y nos está dando la herramienta para poder ayudar a otra persona que en un momento determinado probablemente va a estar pasando por esa situación que nosotros estamos pasando en ese momento. Y nosotros le vamos a dar ese testimonio a esa persona, cómo Cristo ha estado a nuestro lado. El Señor nos da esa herramienta para transmitirle a ellos qué nosotros debemos de hacer cuando estamos pasando en esa situación, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Es decir, que no se trata de nosotros, se trata de Dios, de que le demos a conocer a Él, aún en nuestra aflicción, en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Y eso Pablo lo tenía bastante claro, que así como Dios nos viene a consolar a nosotros, el Señor nos está dando esa herramienta para poder nosotros consolar a los demás. Y muchas veces a nosotros eso se nos olvida porque nos centramos en nosotros mismos. Pero Pablo nos enseña que no tenemos que centrarnos en nosotros, no se trata de nosotros. Por eso Pablo lo tenía tan claro que él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando nosotros decimos que el Señor es nuestro Señor, estamos diciendo, ya no vivo yo, vive Él. O sea, yo me debo a alguien. Y eso es lo que a nosotros muchas veces se nos olvida, que nos debemos a Él, que no se trata de nosotros ya. Y aquí también podemos ver que dice que, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentimos sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Aquí lo vemos, ¿no? Como Pablo dice, muchas veces es verdad, a nuestras vidas llegan esos momentos donde nosotros bajamos los brazos y decimos, Señor, ya no puedo más. O no sé a ustedes, porque a mí sí que me ha pasado. Señor, no puedo más. Y aquí podemos ver que Pablo, es que no se trata de mí, se trata de Dios. Nosotros no tenemos que darnos la gloria a nosotros mismos. La gloria es para Dios. Y es para que nosotros, todo lo que acontece en nosotros, es para santificarnos. Es para que nosotros, esta carne, ¿no? Nosotros no nos dejemos dominar por esta carne, sino que el Espíritu sea el que se fortalezca. Todo lo que nosotros pasamos es para que nosotros nos rindamos a Dios. Y eso es lo que Pablo aquí nos quiere transmitir. A pesar de que él ya no tenía esperanza, creía que se iba a morir, iba a tirar la toalla y todo. Como dice aquí, el Señor le hizo entender de que eso es para que no confiemos en nosotros mismos, sino para que nosotros confiemos y dependamos de Dios. Y es lo que Pablo aquí le está aconsejando, ¿no? Le está diciendo a los corintios, y es lo que hoy también el Señor a nosotros nos habla, porque para eso está su palabra, para que nosotros cuando leamos su palabra digamos, Señor, es verdad, para que no me gloríe en mi fuerza, sino en ti, para que yo mengüe, para que tú vivas en mí. Y eso es lo que puedo ver aquí. Y dice que mientras tanto ustedes nos ayudan a orar por nosotros, así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Y aquí podemos ver que nosotros también tenemos otro deber, y es de orar los unos por los otros. ¿Y sabe qué va a acontecer?
Que por ejemplo cuando yo oro por Catalina, que el Señor se glorifique en su vida por cualquier circunstancia que ella esté pasando, los demás van a dar gracia cuando vean que el Señor la saque de esa aflicción, de esa dificultad. Porque nosotros, como dice Pablo, somos carta legible. Detrás de nosotros hay alguien que nos ve, hay alguien que ve si Cristo verdaderamente vive en nosotros o no. Nosotros estamos dando testimonio en cada paso que nosotros damos. Y de nosotros depende si la gente confía, cree en Dios, pero si ve a Cristo en nosotros. Es lo que podemos ver. Y dice que tenemos que orar también por esos dones, el don que el Señor pone en cada uno de nosotros. Y sí debemos de orar que el Señor nos fortalezca, que nos ayude a que ese don se desarrolle en nosotros y que podamos edificarnos como iglesia los unos a los otros. Eso es lo que el Señor quiere. Y dice que a causa de eso, en respuesta de tantas oraciones, es decir, que debemos de orar sin cesar. Debemos de orar sin cesar para poder ver esa salvación, esa gracia, esa misericordia, para poder nosotros conocer más a Dios. Debemos de orar, porque cuando nosotros oramos, cosas suceden, porque el oído del Señor está inclinado al clamor de los que le temen, al clamor de sus hijos. ¿Y qué podemos aprender, o por lo menos yo lo que pude ver en todo esto? Que Dios Padre y Dios Hijo son los que deben ser alabados. Que nuestra aflicción y dificultad es para conocer a Dios. Que Dios nos consuela para que consolemos a otros. Que nuestras dificultades nos llevan a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Que también tenemos esperanza segura en Cristo. Cuando nos mantenemos firmes y confiados, reflejamos a Cristo y damos gracia por nosotros, ¿no? Y por otros van a conocer a Dios a través de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y que debemos orar los unos por los otros y por ese don que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. No es para que nosotros lo cojamos y lo entremos en un baúl y nos olvidemos de él. El Señor nos ha dado, ha puesto dones, ha puesto talentos, y es para que nosotros nos edifiquemos como su iglesia. ¿Y qué quiere decir que nos edifiquemos? Que crezcamos. Aún el que viene a barrer la iglesia no edifica. Porque si ese que viene a barrer la iglesia no viene, nosotros tuviéramos aquí un vertedero, ¿no? No pudiéramos estar. Entonces, ahí está el pastor. Cada cual que tiene algo en especial que el Señor ha puesto, pues se puede acercar a él. Y de la única forma que nosotros vamos a desarrollar y vamos a saber para qué somos útiles es utilizándolo. Si no lo utilizamos, nunca vamos a saber lo que el Señor nos ha capacitado para hacer. Y eso, no cesemos de orar los unos por los otros para revelar a Dios, aún en medio de nuestra aflicción. Así que eso era lo que quería compartirle, y que el Señor nos ayude cada día a poder conocerle más y a vivir para Él. Amén. Amén.